Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta tercera webconferencia de nuestro curso de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. Me voy a permitir compartirles pantalla. Vamos a ver, entonces, por acá tengo. Listo, ahí. ¿Me confirman, por favor, que estén viendo la presentación? Sí, señora, se está Vale, viendo. vale, muchísimas gracias. Bueno. Bien, entonces, el día de hoy tenemos la siguiente agenda. Vamos a revisar la guía de actividades 4 que corresponde al componente práctico. Entonces, vamos a hacer ahí unas aclaraciones sobre ese componente práctico. Vamos a hacer revisión de la actividad individual. Yo creo que aquí es donde más nos vamos a demorar porque el profesor Edison, que es quien ha estado o quien es el tutor de la mayor parte de los grupos, me dice que han surgido muchas dudas sobre la búsqueda de datos, el software y el desarrollo de esta actividad, el componente práctico. Entonces, bueno, le vamos a dedicar un buen tiempito a esto. Y luego vamos a ver de qué trata la actividad grupal y algunos elementos teóricos así muy rapidito para ver esa actividad grupal que está centrada en el marco lógico. Y pues finalmente las preguntas, aunque bueno, en la agenda las preguntas están ahí al final, pero pues como vamos a ver el desarrollo de la actividad individual y pues este componente práctico que genera a veces como tantas dudas, entonces no se preocupen, ahí ustedes van interviniendo, si tenemos dudas sobre esa actividad, van haciendo intervenciones, ¿listo? Entonces, esta guía en la que estamos ahorita, como les decía, es la guía del componente práctico. Em, Recordemos que nuestro curso es un curso metodológico en ese sentido, entonces tenemos una parte teórica y otra parte práctica. Además de tener aquí ya el componente práctico, digamos en este caso, refiere a la aplicación de algún tipo de herramienta tecnológica para el desarrollo de las competencias a las cuales le apunta este curso. Específicamente nosotros pusimos, o bueno, desde el programa más bien se definió que se utilizara acá el software de SPSS con una intención, y es que este software es para apoyo de análisis estadístico. Cuando se presentan proyectos de cooperación internacional, no siempre, pero cuando, digamos que para hacer la presentación y la justificación de estos proyectos, pues es muy importante mostrar la evolución de las problemáticas. Y esa evolución de problemáticas, pues, digamos que se da sobre todo con cifras y se da con análisis de datos. Por eso, pues, digamos que de ahí la importancia de trabajar este software. No es necesario, no todas las entidades piden este tipo de análisis y de hecho ninguna pide que sea específicamente análisis hechos en SPSS. Uno puede hacer estos análisis también incluso con una herramienta básica como un Excel. Pero pues digamos que aquí la idea es que ustedes se acerquen a los que no lo hayan hecho, porque tengo entendido que aquí tenemos varios ingenieros que seguramente han trabajado este software. Entonces, es poder acercarse a una herramienta nueva entre comillas, digamos, de análisis estadístico. Esta actividad empezó el 17 de abril, termina el 14 de mayo. Este componente práctico específicamente corresponde al trabajo individual. O sea, si bien la guía pues se plantea como una actividad de tipo colaborativo, como hemos venido trabajando en las anteriores fases, tenemos una parte individual, otra colaborativa, y la individual pues es la que específicamente corresponde a este componente práctico. Entonces, en términos generales, este componente práctico o actividad individual, ¿de qué trata? Primero,
que ustedes aprendan a buscar información que sí es relevante para los proyectos de cooperación internacional, porque es información que tiene que ver con ayuda oficial al desarrollo e indicadores, perdón, del Banco Mundial. Que podamos bajar datos de allí, que con esos datos hagamos unos análisis y podamos sacar algunas conclusiones. De eso trata la actividad individual, ya la vamos a ver pues más en detalle. Y la actividad colaborativa, en esta actividad colaborativa, no, ojo, acá no se requiere ninguno de los elementos de la actividad individual para el desarrollo de la colaborativa. Eso quiero que quede claro. Es decir, ese trabajo individual, cada uno lo va a subir al entorno de evaluación. O sea, se comparte en el foro, ¿cierto? Se comparten los resultados, los análisis que se hicieron en el foro y se presenta ese componente práctico de manera individual. Y ese componente práctico, actividad individual, no va a alimentar de ninguna manera la grupal. ¿Por qué? Porque en la grupal vamos a continuar con el desarrollo de nuestro proyecto de cooperación internacional y aquí en esta guía 4 está como la parte más fuerte del trabajo de la formulación del proyecto que corresponde a la matriz del marco lógico y el mapeo de acciones para el proyecto. Entonces ya también los vamos a ver en detalle. ¿Listo? Se me perdió esto, perdón. Ok, bueno. Entonces ahora sí vamos a ver de qué se trata esta actividad individual. Lo primero es los datos. O sea, ¿cómo accedemos a los datos? ¿Cómo conseguimos los datos? Vamos a tener en esta oportunidad dos fuentes de datos. Una, las estadísticas de la OCDE y otro, el Banco Mundial. Entonces, para las estadísticas de la OCDE, yo voy a ir, o ustedes van a ir más bien a la dirección que se encuentra allí. En la guía, espérenme porque ya empezó esto aquí a molestar. Bueno, en la guía, en el entorno de aprendizaje, muy importante, se dejó, en el entorno de aprendizaje se dejaron unos anexos. Está el anexo para descargar los datos de la OCDE y está el anexo para descargar los datos del Banco Mundial. Ya sé cuál es el error acá. Listo. Entonces, si ustedes siguen ese paso a paso, va a ir, pues seguramente van a lograrlo. Aquí igual vamos a ir a hacer el proceso paso a paso. Entonces, entramos a la página de estadísticas de la OCDE. Vamos a ir aquí a la pestaña Desarrollo. Vamos a ir a flujos por proveedor y receptor, que es esta segunda pestañita de aquí de la subcategoría de desarrollo. Y aquí ustedes van a encontrar uno que dice, ¿dónde está? Que se me perdió. Acá, GeoBook, ODA por sector. ODA es ayuda oficial al desarrollo en inglés, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el GeoBook por sector y esta es la que necesitamos. Aquí en este panel ustedes encuentran de qué se trata cada una de las variables que van a encontrar allí y de dónde se tomaron los datos y todo eso. Entonces, pues es información que les puede interesar. Entonces, aquí encontramos nuestra pestaña de la OCDE. ¿Listo? De que en el ejercicio, la idea es que cada estudiante va a tomar un país de América Latina. Entonces, si ustedes buscan aquí en receptor, aquí tenemos los receptores por continente. Vamos a buscar América, América total, y aquí tenemos separado América Central y del Caribe, Suramérica. Bueno,
Vamos a hacer el ejercicio con Colombia, ¿listo? Cada uno escoge un país. La idea en lo posible es que sean países distintos, pues para que puedan ver en las conclusiones, como cada quien va a compartir sus conclusiones sobre este análisis estadístico básico. Entonces, pues la idea es que tengamos diferentes países para poder ver cómo está la ayuda oficial al desarrollo y las tasas de pobreza y la relación entre estos dos en diferentes países. Entonces, aquí tenemos para Colombia, primera pantalla, si vemos aquí en la pestaña donante, aquí vamos a encontrar la ayuda total que Colombia ha recibido en millones de dólares a través de los años por cada uno de los sectores. Esta de acá arriba, la primera, la que dice ayuda bilateral por compromisos o proveniente de compromisos, esta digamos que es como el total de flujo de ayuda que ha recibido el país. Entonces, esta absorbe a todas las demás. ¿Listo? ¿Por qué hago esa aclaración? Porque seguramente cuando ustedes vayan a mirar cuáles sectores han sido los más beneficiados, me van a decir que en todos los casos que es esta primera. No, esta primera es el total. ¿Cierto? No necesariamente él me da la sumatoria de todas estas porque es que aquí hay unos sectores que no se evidencian. Entonces, no necesariamente me va a dar este total la sumatoria de estas. Pero esta primera, digamos que, pues la idea es que la tengamos ahí de referencia, pero vamos a empezar a analizar de aquí para abajo, ¿cierto? De infraestructura social y de aquí hacia abajo. ¿Listo? Aquí tenemos entonces el total de ayuda que hemos recibido. Para el ejercicio, ustedes van a escoger, por favor, 3 países donantes. ¿Cuál es mi recomendación? Que pasen por las diferentes pantallas, ¿cierto? Entonces vamos a buscar Australia. Esperen que el internet está como lentico, pero bueno. Buscamos Australia y miren, fíjense ustedes que aquí casi no hemos tenido pues aportes por parte de Australia. Pero si buscamos un Estados Unidos, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que el aporte ha sido mucho mayor. Entonces, mi recomendación es pasar por los diferentes países y pues así como a ojo mirar, sí, estos como que han aportado más, escoger 3. ¿Listo? Escogemos 3 países. Entonces, aquí tenemos Estados Unidos, y podemos descargar esos datos correspondientes de las donaciones, los aportes que ha hecho Estados Unidos a Colombia en los últimos 10 años, lo podemos descargar en Excel. ¿Listo? Entonces aquí le damos a exportar, aquí en formato Excel, y bueno, y acaba de descargar. Listo, y ahí ya descarga. ¿Listo? ¿Cómo me aparece a mí el archivo? Tal cual lo veo aquí en esta pantalla. Entonces, a ver, ¿salió o no salió? Listo. Acá me va a decir, me pone un letrerito que si estoy seguro. Sí, estamos seguros y listo. Entonces tenemos nuestro cuadrito. Ojo, ahorita hay unas recomendaciones para el export, porque estos datos no se pueden exportar al SPS, importar, perdón, al SPS tal cual están ahí. Eso hay que organizarlo. Bueno, así entonces bajamos los correspondientes. Yo bajé para este ejercicio. Ahorita les muestro mi archivo: Estados Unidos, Reino Unido y España. De otro lado, aquí arriba de países, esta primera pestañita en los donantes, dice oficial, espere que aparezca, dice donantes oficiales. ¿Qué son los donantes o total de donantes oficiales? Este es el aporte que han hecho los organismos multilaterales. Entonces, el ejercicio en la guía nos dice que por favor descarguen
datos de 3 países y organismos multilaterales. Entonces, esta la vamos a descargar, esta de Official Donors, ¿listo? Y listo. Entonces, ahí ya descargamos nuestros archivos. Esos archivos, entonces, los vamos a organizar. Ahorita les voy a dar un sugerido, porque pues ustedes pueden organizarlo como quieran, pero pues ahorita les doy un sugerido de la organización. Esto respecto a los datos de la OCDE. Por otro lado, tenemos los datos de el Banco Mundial. Entonces, en el Banco Mundial, creo que ya la vez pasada yo les había dicho que en el Banco Mundial tenemos muchísimos indicadores, ¿cierto? O sea, uno entra a datos Banco Mundial, me voy a devolver para que vean toda la ruta. Aquí, esta es la página a la cual lo envía. Y aquí ustedes van a escoger por indicador y de este vamos a bajar específicamente el que corresponde a pobreza. Aquí, ¿dónde dice? Se me perdió. Ay, se me perdió. ¿Dónde está dónde está en la guía? Se me perdió dónde dice, pero bueno. De aquí vamos a, del mismo país del cual estoy analizando, vamos a bajar los datos correspondientes a pobreza. La guía dice que en lo posible la tasa de incidencia, dime. Ahí me perdí. Estabas en el del dato del Banco Mundial Sí, y ya no Banco sé Mundial. cómo aparece. Ah, ya, ahí Ya, estás. estoy en Banco Mundial, Gracias. voy a ir a buscar los indicadores de pobreza, ¿cierto? Entonces por acá abajo, bajo, buscamos pobreza. Hay muchos indicadores de pobreza. La guía dice, descargue tasa de incidencia de la pobreza sobre la base de la población de sobre la base de 1.90, ¿cierto? Que es la línea de pobreza. Se puede descargar ese o se puede descargar el de brecha de pobreza. ¿Por qué? Porque estos dos no son igualitos, pero sí están correlacionados. Es decir, que si baja la tasa de incidencia, baja la brecha. Si sube la tasa de incidencia, sube la brecha. Y realmente aquí lo que nos interesa es ver la relación entre esto y la ayuda oficial al desarrollo. Entonces, cualquiera de estos dos nos sirven, brecha de pobreza o tasa de incidencia. Voy a bajar tasa de incidencia, ¿listo? Entonces aquí yo lo busco. Por defecto, la página del Banco Mundial me va a mostrar las cifras del mundo. Entonces yo voy a buscar aquí en esta barrita, vamos a buscar nuestro país, ¿cierto? El país con el que estamos trabajando, Colombia, y automáticamente me da el cambio. Puedo descargar los datos acá en Excel, ¿listo? Y entonces, este archivo me muestra aquí, pues, el indicador, los códigos de los países, y en la primera hoja del archivo están los datos, ¿listo? Entonces, estos datos vienen recopilados desde el año 60 por país. Entonces, vamos a ubicar primero nuestro país, Colombia. Aquí está en la fila 50. Y como se podrán dar cuenta, acá no se empezó a recopilar esa información, sino como hasta 1980 y pico, pero igual vamos a buscar en los últimos años, ¿no? Entonces, los últimos años, aquí arriba ustedes allá inmovilizan filas, en fin, y vamos a tomar los últimos años, ¿listo? Del 2011 al 2020, bueno, los que necesiten, ¿listo? Fila 50 acá. Entonces, estos serían los datos, ¿vale? Bien, ya tenemos los datos. Ahora, ¿cómo vamos a organizarlos? Entonces, ahora miramos el software. No voy a hacer aquí el proceso de descarga del software. Yo no sé si han tenido problemas. Hay otro anexo, o sea, está el anexo 2, que es la descarga de datos, y hay un anexo 1 donde se dan las indicaciones de descarga del software. Esta descarga es válida por un mes, o sea, es una prueba gratuita por un mes, porque pues la licencia cuesta.
Sé que la universidad va a hacer adquisición de licencias, pero no tengo ni idea cómo va el proceso. Y de hecho, pues hay unas capacitaciones para profesores en este momento, porque la idea es trabajar más con este software, pero la verdad no sé cómo va ese asunto. Por eso, pues, se hace la guía, pues, para que ustedes lo puedan descargar por un mes, que es tiempo suficiente, porque de hecho, pues, la guía dura menos, ¿cierto? La actividad. Entonces, pues, es tiempo suficiente para que ustedes puedan descargar. Yo ya tengo el software aquí, por eso es que no lo descargo. Pero bueno, si hay de pronto algún problema de tipo técnico con la descarga gratuita, pues ahí sí ya sería que escribieran si quieren a mí, por la plataforma, por interno o al correo, o bueno, o no sé, o por el foro. Si se acuerdan, en el foro general hay uno de soporte técnico, ahí también, y de pronto ahí vamos dando solución a las inquietudes que se vayan presentando. ¿Listo? Em, pero bueno, entonces el software que usamos es SPSS, que es un software de análisis estadístico. Pues no me voy a poner aquí, no me da el tiempo para hacer, además porque de SPSS hay cursos, pero sí les voy a dar un tip súper importante para cualquier duda que ustedes o problema que les surja con el software. Esto actúa más o menos como un Excel. Digo más o menos porque, pues, claro que tiene funcionalidades distintas. Pero esta pestaña de ayuda es clave en SPSS. Si ustedes le dan ahí en temas, esto los lleva a esta página de IBM y aquí hay guías, ayudas para todo lo que a ustedes se les ocurra. O sea, es súper completa la guía, tablas dinámicas, cómo trabajar gráficos, por ejemplo, que ustedes van a trabajar gráficos, cómo hacer la estadística básica, los descriptivos, todo. O sea, aquí es una guía muy completa. Bueno, básicamente, cómo opera SPSS? Necesitamos datos aquí, o sea, tenemos dos ventanas siempre. En la pantalla de inicio vamos a tener la vista de datos y la vista de variables. Aquí, para la vista de datos, yo puedo tener mis datos de dos maneras o subir mis datos de dos maneras, importándolos, ¿cierto? Entonces yo puedo importar, por ejemplo, una base de Excel, pero porque el profe Edison por ahí me compartió una pregunta que había, porque a la persona no le pasó, o sea, que le importaba el archivo de Excel y que le salía error en SPSS. ¿Por qué puede pasar esto? Porque el archivo no está bien configurado. Por ejemplo, si ustedes van a subir la tabla así tal cual me la arrojó en la OCDE, les va a salir error. Les va a salir error porque no, porque estas iniciales, o sea, toda esta parte inicial, SPSS no me la va a copiar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la recomendación inicial? Que ustedes hagan, primero organicen sus datos bien en un Excel. ¿Cómo los vamos a organizar? Primero los de la OCDE, ¿cierto? Vamos a organizar el primer ejercicio, aquí está. El primer ejercicio es determinar las medias o el promedio de los flujos de ayuda oficial al desarrollo por donantes y sectores. Entonces, pues la idea es ordenar por sectores y donantes los diferentes rubros. Entonces, aquí cómo está organizado? Estos son los aportes hechos inicialmente por Estados Unidos, o sea, yo lo organicé así: Estados Unidos, luego van los de Reino Unido, luego van los de España y por último van los de los organismos supranacionales. ¿Listo? Y ya ahí le puse los montos, ¿vale?
para los últimos 5 años. Entonces, mi fila 1 es 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Esos datos, entonces, ya los importé. A ver si me abre aquí. Es este, creo. No estoy segura. No, perdón, este no es. No es. Ay, Dios mío. Sí. No. Y ya, espérenme un segundito, ya abro. Creo que es este. Ay, es que tengo muchos archivos de eso. A ver. Listo, acá está. Entonces yo aquí tengo, ya importé mi archivo tal cual, este. ¿Listo? ¿Cómo hago la importación? Entonces voy a archivo, importar datos, Excel, y pues aquí ya yo escojo el archivo que yo quiero importar. ¿Listo? Pues yo ya hice ahí la importación de este archivo que organicé de esa manera. Es mi recomendación, pero de todas maneras ustedes pueden organizarlo como ustedes consideren pertinente. Porque yo lo organicé así de manera horizontal, de esa manera, para poder sacar más fácilmente los promedios y qué más. En este primer ejercicio necesitamos sacar promedios por donantes, ¿listo? Entonces, por donantes y sectores, es decir, que para cada donante yo pueda ver pues cuál es el promedio en cada una de los sectores que me ha, pues a los cuales me ha aportado, ¿listo? Entonces, cuando yo tengo mis datos así, puedo ir a analizar estadísticos descriptivos, ¿listo? Voy a ir a descriptivos, entonces todos los análisis se van a hacer con esta pestaña analizar, ¿listo? Esta es la pestaña quizás más importante que tiene SPSS porque aquí es donde está toda la formulación. ¿Qué ventaja tiene SPSS frente a Excel, por ejemplo? Que acá tú no necesitas memorizarte la fórmula, la ruta, porque aquí ya es automáticamente lo hace, ¿cierto? Entonces yo solamente busco lo que necesito y automáticamente el programa me lo va a hacer. Entonces, estadísticos descriptivos, chun, chun, y yo necesito, perdón, voy a sacar entonces los de mi primer bloque, que es Estados Unidos. Voy a incluir, pues, la primera variable que ya sé, pues, que es la completa. O sea, va hasta aquí. ¿Por qué lo hago hasta aquí? Porque ya sé que aquí vuelve a empezar. Si ustedes se dan cuenta, otra vez está el mismo código y el mismo nombre de la variable, es decir, que ahí está el segundo país. Entonces voy a hacer para mi primer país, que es Estados Unidos. Pasé todas las variables con la flechita. Opciones, ¿listo? Voy a sacar la media, entonces, bueno, esto por defecto me aparece así, pero yo le puedo señalar qué es lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces yo quiero que me saque el promedio, quiero que me dé el mínimo y que me dé el máximo. Bueno, si yo ya quiero hacer un análisis un poquito más amplio, pues yo le puedo dar la varianza, la desviación estándar, pero pues la vamos a dejar así, ¿listo? Continuar y aceptar. Entonces, en la hoja de resultados, me va a sacar aquí mis promedios. Aquí tengo mis medias, ¿cierto? Entonces, de acuerdo, estas son las medias, perdón, para el primer país. Voy a sacar las medias para el segundo país. Entonces, voy a devolver estos para que no, para que me los saque solitos, la del segundo país. Chun, 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 chun. ¿Listo? Voy aquí, opciones. Y ya, continuar, aceptar. ¿Salió? Ah, sí, ya salió. Ya salió aquí en automático. Listo, entonces yo ya aquí puedo empezar a comparar medias y ya puedo empezar a hacer análisis, ¿cierto? Por lo menos estos dos países, este es Estados Unidos y este es Reino Unido. Entonces, pues yo ya ahí ya puedo empezar a comparar cosas y a decir algo respecto a estos análisis de media que me da, los mínimos, los máximos, pues puedo ahí decir algo.
Por ejemplo, acá por los Ns, por las frecuencias, sé que estos, por ejemplo, que tienen 5, quiere decir que durante todos los años lo dieron, ¿cierto? Dieron ayuda para esto, pero hay sectores donde Estados Unidos no invierte, o no invierte, no, más bien no genera aportes, ayudas. Hay otros que no le interesan como mucho porque pues tienen sino un aporte nomás o 2 aportes. Entonces, todo eso me sirve para empezar a hacer mi análisis. ¿Listo? Algo que creo que es importante mencionar sobre las variables, porque seguramente esto no lo hice acá, porque ya tenía la base montada, pero cuando ustedes pasen la información del Excel acá, a ustedes les va a aparecer esto, o sea, aquí los nombres sin nada, o sea, solamente el nombrecito, esta reglita que me aparece aquí, no. Es muy importante, por favor, que cuando nosotros tenemos variables numéricas, como es este caso, nos vamos aquí a la vista de variables. Aquí yo, ¿qué puedo hacer en esta vista de variables? Puedo definir si mi variable es numérica, si mi variable es una fecha, si mi variable es una moneda. Bueno, yo puedo definir la categoría de mi variable, puedo definir o sea, esto es muy importante y también es muy importante la medida. La medida es el tipo de variable que yo tengo. Entonces, si yo tengo una variable de tipo cualitativo, la voy a poner nominal. Si yo tengo una variable que me da orden, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo una variable como los meses del año, ¿cierto? Entonces, pues me dan un orden. Esa es una variable ordinal. Pero en el caso de estas variables donde tenemos montos, datos en números y que específicamente nos están hablando de dinero, entonces vamos a ponerle escala, ¿cierto? Escala. ¿Por qué es importante que vayan en esa medida, en escala? Porque si no, cuando vayamos a hacer ese análisis de los estadísticos descriptivos, no me va a mostrar estas variables para poder calcularle la media. Si yo le digo, por ejemplo, que esto es ordinal, no me va a dar la opción de calcularles la media. ¿Listo? Entonces, sí es muy importante cuando ustedes hagan la importación de los datos, que en lista de variables comprueben, en vista de variables, perdón, que todas estas variables estén en medida escala. ¿Listo? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Cómo vamos? Pues tutora, buenas noches, le habla Diana Gómez, su tocaya. Hola. Sí, Pues señora. si usted pregunta alguna duda, yo le diría para mí todas, No. porque yo jamás en la vida he visto esto de estadística. Mi profesión me mantiene muy lejos de un Excel. Yo a duras penas hago pues una sumita de una resta. Y yo veo que para desarrollar esto necesita uno pues casi que tener un cursito de estadística, aprender a manejar esto. Entonces me parece muy duro y yo he sido, creo, la que más le he escrito al profe. Sí. Profe, no he podido entrar, profe, no me descarga, profe, no entiendo, porque la verdad, yo soy muy Ajá. juiciosa para las tareas, pero esta tarea me ha parecido muy lejos de mi capacidad en este momento. Porque entonces me tocaría buscar por fuera de la universidad quien me enseñe esto y no voy a alcanzar. Ok. No, bueno, pero sí, por eso, si nosotros nos ponemos a mirar todas las posibilidades que ustedes tienen para hacer de trabajo con SPSS, o sea, eso es un curso completo. Por eso yo creo que sí es importante que sigan así el paso a paso que aquí les estoy indicando, ¿cierto? Sí, yo creo que si ustedes siguen así, tal cual al pie de la letra lo que les estoy diciendo, ya con el país que ustedes quieran analizar, seguramente lo van a lograr. ¿Mm? Entonces, sí, no, pues porque finalmente tampoco es que esto sea tan complejo ya, pues si ustedes quieren hacer otro tipo de análisis de estadística inferencial, no, pues sí, sí toca estudiarlo.
pero, ay, perdón, pero no, pero si ustedes siguen el paso a paso que les estoy indicando, yo creo que lo pueden lograr. ¿Listo? Profe, buenas tardes, buenas noches ya. Sí, señora. Profe, yo estuve descargando el software, pero he tenido bastante complicación porque, bueno, no sé, yo seguí el paso a paso que me dieron y finalmente terminé descargando. Me aparecen descargas en mi computador. Bueno, ahí me decía que digamos que mi sistema operativo no me dejaba abrirlo y bueno, descargué otro navegador. Ajá. Finalmente, pero a ver, ¿qué es lo que pasa? Yo le doy a abrir y él hace como que está cargando. Cuando llega al 100%, me muestra otra vez la carpeta, o sea, donde está guardado. Y nuevamente le doy a abrir y así se la pasa. Entonces, yo no sé si es que estoy teniendo problemas con eso, pero ahorita le vi que tú tienes ahí el software abierto y pues es diferente. Al igual que Diana, mi profesión como comunicadora social, lejos del tema estadístico, pero ojalá comparta la grabación y verla una y otra vez y seguir como el paso a paso. Pero ahora me preocupa es mi navegador o mi Sí, computador. claro. Porque, Que, bueno, no- que yo sepa, yo no sé tanto de los temas técnicos, pues, de los requerimientos del software, pero lo que sí sé es que de pronto, no sé, habría que mirar es de pronto si el Windows, o bueno, más bien el software que su sí, el merced sistema tiene en el computador, de pronto yo no sé si sea compatible. Habría eso es que lo revisar. que no es compatible porque me hizo descargar otro navegador que de hecho mi hija usa, Opera Sí, Opera. se llama. Ujú. Y Opera. tampoco, o sea, sí, ese sí por lo menos, porque el otro me dice error, o sea, no me deja. Este por lo menos empieza desde 1 a cargar. Cuando ya llega a 100, me muestra es una carpetica. Yo le doy ahí y me lleva a descargas, a donde quedó descargado. Y nuevamente así lo he hecho pues desde el día lunes estoy intentando, pero creo que ya me doy. Voy a ver si un técnico o algo que me ayude. Me asusta, me gusta el tema de los temas como tal, las organizaciones que ayudan, todo el tema, pero lo que me asusta sí es los análisis y todas las herramientas que debemos utilizar, me asusta bastante. Bueno, yo no sé si yo puedo. Aquí Nora nos está compartiendo que le pasó, que dice, que busques de pronto en el acceso directo en el escritorio del computador, porque a ella le pasó lo mismo. Pues de pronto hacer caso ahí del consejo. Escuchemos a Angie y ya les iba a dar de pronto una indicación. Yo no sé si se pueda, pero si puede hacer este tipo de cosas, pero pues cuando hay problemas hay que buscar soluciones. Angie, y ya ahorita. Profe, Dime. buenas noches para todos. Tengo una pregunta respecto a como tal el desarrollo de la actividad. Su merced indicó que había seleccionado desde el 2017, el, 2016, últimos a 5 años, del 16 al 20, porque es el máximo que nos da la OCDE y el Banco Mundial. ok, ¿nosotros podemos tomar el mismo rango de 5 años o tiene que ser un rango mayor? No, es el rango para esta primer punto, estos puntos que son análisis de la ayuda oficial al desarrollo, 5 años, 5 años. Ah, Y el listo. mismo Esa era rango, la pregunta, el rango de años. listo. Bueno, yo les iba a decir que no sé si yo estoy haciendo bien de mi parte, pero pues lo que sí sé es que cuando uno tiene problemas hay que buscar soluciones. En la medida de lo posible, o sea, aquí la idea del componente práctico es que ustedes puedan desarrollar esto con SPSS, por lo que les digo, porque es que ustedes puedan acercarse a una herramienta nueva que les va a permitir a ustedes, pues digamos que tener, adquirir competencias en este análisis de datos. De una manera diferente y de pronto un poquito más, ¿cómo decirlo? Con mayor desarrollo que se puede hacer en un Excel. Pero si definitivamente, por ejemplo,
tuve problemas y no pude descargar el SPSS y fue incompatible con mi computador y pues al menos preséntelo en Excel, digo yo. Seguramente bajará algunos puntos en la rúbrica, porque claro, la idea es hacerlo en SPSS. Pero pues de eso a no entregar nada, pues yo diría, pues yo prefiero entregarlo, aunque sea en un Excel, así pues me baje algunos puntos en la rúbrica de evaluación, pero pues presentarlo así sea en un Excel. No sé, como les digo, pues yo no tengo ni idea si estoy faltando aquí algo, pero pues mi filosofía en la vida es que hay que buscar soluciones, ¿cierto? Y pues ya si es un tema de incompatibilidad, pues yo tampoco voy a cambiar pues el equipo y el software y todo porque no me abrió el software, ¿listo? Entonces, ahí cierro el paréntesis. Bien, vamos a mirar lo de los gráficos. Que el segundo, o sea, aquí ya vimos cómo sacar las medias. Ahora vamos a ver cómo elaboramos los gráficos. Entonces me piden elaborar gráficos de la ayuda oficial al desarrollo por sector y que podamos mostrar las actividades más favorecidas. Espérenme que aquí yo, ya. Listo. Que podamos buscar las actividades más favorecidas. Entonces yo tengo aquí el Excel. Y el Excel por sectores. ¿Listo? ¿Qué hice aquí? Ojo, ¿cómo organizamos este Excel? Cómo organicé la tablita para que se pueda importar bien los datos y quede bien la cosa. Entonces, a cada sector yo le puse un nombre. ¿Para qué? Pues para evitar copiar todo esto, ¿cierto? Entonces yo le puse un número, perdón. Entonces aquí yo tengo mis sectores. ¿Listo? Y para ese ejercicio, sí vamos a utilizar el total. Entonces, ¿qué es lo que yo debo descargar allá en la página de la OCDE? Otra vez, OCDE Statistics, porque la cerré. Statistics. Entonces, acá vamos a descargar esa pestaña que les mostraba ahorita. Chon, chon. Acá, aquí, esta. Vamos a descargar esta primera que me aparece donde dice DAC Countries Total, ¿cierto? Para el país, ¿no? Obviamente, para Colombia. ¿Qué es lo que me está mostrando ahí? El total de la ayuda, se me perdió Colombia ya. El total de la ayuda, el total de los aportes, de las donaciones por sectores, ¿listo? En esos años. Entonces, nuevamente lo tomé del 2016 al 2020 por sectores. Aquí están, por sectores para los últimos años. Incluso yo aquí lo hice con 10 años, pero realmente la guía dice 5. Entonces, pues ya, con los últimos 5 años, ¿listo? Y entonces yo exporto el archivo, importo el archivo y ese es el de acá, creo que es este. Listo, sí, entonces es este. Aquí, ¿qué hice? Yo copié tal cual. Si quieren, voy a borrar los datos para hacerlo de nuevo esta parte. ¿Listo? Entonces, copio el año del 2011 al 2020. Como les digo, yo cogí los 10 últimos años, pero el ejercicio realmente dice 5. ¿Listo? Cojo mis 17 sectores, incluyendo el total de ayuda oficial. Se me perdió la pestaña. Aquí está. Y los copio. ¿Listo? Para no importar el archivo, miren, lo estoy copiando, le doy control C, control V. Esperen porque eso se demora ahí un poquito en pegar. Y más que tengo abiertas muchas pestañas. A ver, otra vez. Bueno, ahí mientras va copiando, entonces les voy explicando que en la vista de variables, se quedó bloqueado. En la vista de variables, a la variable año yo le voy a poner categoría ordinal. ¿Por qué ordinal? Pues porque me está dando un orden, ¿cierto? Del 2011 al 2012, ya, listo, ya copió.
No le voy a cambiar aquí los nombres para ahorita no demorarme. O sea, yo sé que esta variable 1 corresponde aquí a mi variable 1, que es la ayuda bilateral total. El 2 es infraestructura social, el 3 es educación, el 4 es agua y saneamiento básico. Bueno, o sea, yo ya, digamos que yo tengo mi codificación, entonces ya no hay ningún problema ahí. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a hacer las gráficas? Entonces vamos a ir a gráficos, generador de gráficos. Vamos a ir a, entonces yo voy a mirar, quiero mirar el comportamiento de la ayuda total, ¿cierto? En los últimos años, en los últimos 10 años, entonces voy a mirarlo acá en barra agrupada. Ah, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Me devuelvo. Entonces, en este generador de gráficos, yo puedo decirle cómo quiero la gráfica, ¿cierto? Y qué variables quiero en mi gráfica. Entonces, primero voy a mirar una gráfica de una de mis variables, que es la ayuda total. Yo quiero ver el comportamiento de esa. Entonces, ¿cómo lo hago? Arrastro la gráfica que yo quiero aquí al lienzo, se llama esto. ¿Listo? Entonces, llego aquí al lienzo y acá, entonces yo le digo, en el eje X, pues póngame el año, porque yo quiero mirar ese comportamiento por año. Y voy a mirar la ayuda total, ¿cierto? Listo. La ayuda total. Y ya entonces le doy aceptar. Listo. Entonces aquí podemos ver el comportamiento de la ayuda oficial completa, ¿cierto? Esta es la sumatoria por año. Entonces yo puedo ver, mire, si la cosa ha venido creciendo, pues es interesante el comportamiento. Y miren, por ejemplo, que pega un salto interesante del 2018 al 2020. Pero el ejercicio me dice que muestre las actividades más favorecidas. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues yo voy a comparar actividades. Ay, espérenme que me pare la que no hay. Voy a comparar actividades. Entonces voy a gráficos, generador de gráficos. Aquí, por defecto, si yo ya hice un gráfico, entonces por defecto me va a aparecer lo que ya yo había hecho. ¿Cómo lo borro? Le doy clic derecho y le digo borrar lienzo y ya me vuelve a dejar todo en ceros, ¿listo? Entonces yo quiero comparar variables, ¿listo? Comparar sectores. Entonces para comparar yo voy a utilizar este de barras comparadas, ¿cierto? Y en el eje X nuevamente le voy a poner el año, entonces arrastro la variable y aquí en el eje Y yo puedo poner diferentes variables, entonces voy a poner, creo que la 2 y la 3 son educación, voy a poner esto de infraestructura social, educación y agua, ¿listo? Entonces voy a poner la 2, la 3 y la 4, infraestructura social, educación y agua. Vale. Aquí me quedó la 3, la 4 y no me quedó la 2. Ay, sí, aceptar. Y no me quedó la 2, la 2, la 2. Acá en el más, ¿listo? Y ya, la 2. ¿Listo? Entonces ahora sí tengo las 3 ahí. Ahora le doy a aceptar. Y fíjense ustedes que aquí ya me saca. La 2 es la infraestructura social. Miren ustedes, pues mucho mayor que las otras. Aquí tenemos la 3, que era la de educación, y la 4, la de agua y saneamiento básico. Entonces, pues ya con estas gráficas, pues yo puedo hacer interpretaciones, puedo decir, mire, educación ha tenido un comportamiento muy, digamos que muy similar a lo largo de los años. O sea, como que la inversión ha sido más bien de tipo constante en los mismos montos, ¿cierto? Y uno, ¿qué podría intuir ahí? Por ejemplo, que ya hay unos programas preestablecidos, ¿cierto? Y que pues eso hace que entonces estos montos sean más o menos como similares en los diferentes años.
Mientras que, por ejemplo, infraestructura social, pues es bastante variable, ¿no? Pero de todas maneras, miren ustedes que desde el 2016 para acá ha venido creciendo. Sabiendo que estamos hablando de Colombia, pues ya uno lo puede unir con interpretación o con información que ya de hecho conocemos y es que, claro, en el año 2016 se empezó a generar todo lo del proceso de paz y acuérdense que eso llevó a que el gobierno fuera a buscar recursos de cooperación, sobre todo de ayuda oficial, por allá en otros, aquí es donde se ve, miren ustedes, esta vaina como ha crecido. Y es interesante, ¿cierto? Entonces así yo puedo empezar a comparar diferentes sectores y hacer mis interpretaciones. ¿Listo? Espérenme que yo por acá veo. Ya. Listo. Eso sobre el gráfico. Y finalmente, el último ejercicio que hay que hacer sobre esto, ese sí, por favor, aquí lo vamos a seguir así súper juicioso y hacerlo muy, muy, muy pues como les voy a indicar, porque esto es un acercamiento a la estadística inferencial. No vamos a hacer aquí la explicación de estadística inferencial, pero este tipo de estadística nos permite, como su nombre le indica, inferir cosas, ¿cierto? Yo aquí, digamos que intuitivamente, yo puedo decir, oiga, pareciera que un país que recibe, que va incrementando su pobreza, pareciera que eso estuviera relacionado con recibir más ayuda oficial al desarrollo. Pues eso por lo menos es lo que la teoría nos indicaría, ¿cierto? Que un país con mayores niveles de pobreza, pues es más propenso, es más proclive a recibir ayuda oficial al desarrollo, porque recordemos toda nuestra teoría, se supone que esta ayuda es justamente para eso, ¿no? Para subsanar todos estos problemas derivados de la pobreza. Entonces, con la estadística inferencial, pues yo me puedo hacer la pregunta de, ¿será que sí existe esa relación, por lo menos en este país que yo estoy analizando, que es Colombia? ¿Será que sí, a medida que se incrementa la pobreza, se incrementa la ayuda oficial al desarrollo o no hay relación entre esas dos variables? ¿Listo? ¿Esto cómo lo vamos a hacer? A través de una prueba estadística que se llama la prueba chi cuadrado. ¿Qué hace esta prueba? Esta prueba me permite identificar si hay relación de dependencia entre dos variables, ¿cierto? Entonces me permite identificar si dos variables que yo pienso son independientes la una de la otra, ¿cierto? Ojo, categóricamente yo no puedo decir que porque me dio positiva la prueba, entonces es que sí, la tasa de pobreza sí tiene relación con la ayuda oficial al desarrollo. No, yo aquí lo que voy a medir es si estas variables son independientes o no son independientes. ¿Listo? Entonces, pilas cómo vamos a hacer la cosa. Para hacer eso, aquí la guía nos indica que tomemos los datos de los últimos 10 años. Entonces, sí vamos a tomar el rango de datos de 10 años. Ojo, voy a tomar la AOD total. ¿Esa cuál es? ¿Esa cuál es? Es esta. ¿Cierto? Voy a tomar la ayuda total. Así, ahí estoy bien. Para Colombia. ¿Listo? Esa AOD total. Y voy a tomar el indicador de pobreza que descargué del banco. Entonces, aquí tenemos el indicador de pobreza del año 2011 al 2020 y tengo el AOD total del 2011 al 2020. Y voy a hacer la prueba chi cuadrado con SPSS. Entonces, permítanme porque aquí voy a abrir nuevos datos. Entonces, aquí voy a importar a ver, muévase. Listo. Aceptar. Este año, recordemos que esto es una variable ordinal, la cambio. Listo. Listo. Entonces ya tenemos aquí nuestro indicador de A total y pobreza. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a analizar
a estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. ¿Listo? Y vamos a poner ayuda total y pobreza. ¿Listo? O sea, son dos variables las que vamos a mirar si son independientes o no. Entre ellas, una va en filas y otra en columnas. No importa. O sea, si ustedes quieren poner pobreza en filas y AOD en columnas, no importa. ¿Listo? Es lo mismo. ¿Vale? Estadísticos. Entonces, ¿cuál es el que yo necesito? El chi cuadrado, porque es el que me va a mirar si son independientes o no. Chi cuadrado. ¿Listo? Continuar y aceptar. Entonces, fíjense qué es lo que nos da aquí. Esto nos da una tabla cruzada. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que hay de fondo en esta prueba chi cuadrado? Lo que va a hacer el paquete estadístico es hacer una tabla de frecuencias. Esto es una tabla de frecuencias donde dice, mire, cuántas veces, o sea, cómo se relacionan la ayuda oficial al desarrollo con la pobreza, ¿cierto? ¿Cómo se relacionan? Esto, pues yo lo podría hacer en Excel, pero me tardaría. O sea, ahí es donde yo les digo que estas son las ventajas que tiene el SPSS, porque en el Excel yo tengo que empezar por hacer esa tabla cruzada a mano, ¿cierto? Manualmente. Aquí me la está haciendo automáticamente el paquete. Pero lo que realmente nos importa es acá. Aquí la estadística inferencial, perdón, nos dice que en la prueba chi cuadrado yo planteo una hipótesis. Acuérdense, por favor, de sus conocimientos de estadística, los que han visto estadística. Yo planteo una hipótesis, ¿cierto? Y es que las variables ayuda oficial al desarrollo y pobreza están relacionadas, son dependientes la una de la otra. ¿Listo? Entonces hay un valor al que le vamos a prestar toda la atención del mundo, es este valor que me va a dar aquí, esta significación. Eso en estadística, ¿qué es? Es el valor estadístico de la prueba. Este valor, si es, ojo, menor o igual a 0.05, menor o igual a 0.05, entonces yo rechazo la hipótesis de independencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí nos hubiera dado, por ejemplo, 0.004, ¿cierto? Esta comita quiere decir que aquí atrás hay un 0. 0.004, si me hubiera dado eso, yo tendría que rechazar la hipótesis de independencia y tendría que decir entonces, esas variables son dependientes la una de la otra. Es decir, que yo puedo decir que sí, probablemente está relacionado, la ayuda oficial al desarrollo está relacionado con que haya más o menos pobreza. En este caso me dio mayor a 0.05. ¿Eso qué significa? Que en este caso yo tengo que aceptar la hipótesis que yo tengo de que son independientes. Es decir, que en este caso, para Colombia, con los flujos de AOD y de pobreza de los últimos 10 años, yo no puedo decir que la ayuda oficial al desarrollo haya sido dependiente de el incremento o el descenso de la pobreza. No hay relación entre estas dos variables. ¿Listo? Esa es la conclusión o sea, ese es el análisis que se pide que ustedes hagan sobre el país, sobre cualquier país de América Latina. ¿Listo? Eso es el componente práctico, es decir, la actividad individual. Son esas tres cositas para efectos del documento, bueno, de lo que ustedes van a compartir. Esto que ustedes encuentran, esto que les va a aparecer aquí en la ventana de resultados de SPSS, ustedes lo pueden copiar. Entonces, ustedes le dan aquí copiar y eso lo pueden pasar a un Word.
¿listo? Entonces aquí, se me perdió el Word acá. Listo. Y entonces aquí, Word, ¿listo? Y ya yo ahí lo puedo agrandar, hacer más pequeño, en fin, ya lo puedo manipular. ¿Listo? Para efectos de que todo lo que ustedes hagan aquí, pues lo puedan copiar en un Word y que lo conviertan en un PDF. Bien, hasta aquí de la actividad individual. Señor. Hola, profe Dixon, ¿cómo está? Bien, sí, señora. Profe, una cosita, antes de que cuando hagan las gráficas, hagan las tablas que van a presentar, por favor, la norma ZAPA. Eso tiene una estructura con el título, la forma de las tablas y eso, y de las figuras, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Yo sé que usted tiene en cuenta eso a la hora de calificar y yo también lo tengo en cuenta. Ajá. Y esos pequeños detalles quitan así sea 2 puntos, pero quitan. Sí. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, entonces, ay, profe Dixon, ya que su merced llegó de una vez, yo vuelvo a repetir lo que dije ahorita, pues de pronto para que los dos lo tengamos presente en el momento que los estudiantes pues ya entreguen su actividad, sobre todo esta actividad de el componente práctico. Es que algunos han manifestado que tienen problemas como de compatibilidad entre el SPSS y su sistema operativo. Y sí, eso se puede presentar, pues yo no soy muy técnica en el asunto, no, o sea, yo manejo el software, pero no, pues sobre los requerimientos y demás, eso ya es como más de los ingenieros, pero entonces la recomendación que hice, de pronto saliéndome un poquito de los parámetros, les decía, pues de no presentar nada, presentar algo, mejor presentar algo, ¿cierto? Y pues si definitivamente no se pudo, no fue compatible el sistema con, con su sistema operativo, pues así sea en un Excel, o sea, así los análisis así sea en Excel, seguramente le bajará puntos en la actividad, porque es que la actividad dice presentar pues de SPSS, ¿cierto? Y eso pues es evidente, porque pues uno copia la tabla y pues eso es evidente que viene del sistema SPSS, pero pues la verdad, si ya es muy difícil, pues al menos presentarlos, hacer los análisis desde Excel y pues así baje puntos, pero al menos presentar eso, ¿no? Aunque, como les digo, la intención de esto es que ustedes puedan que hagan un acercamiento a esta herramienta que es muy, digamos que sí es bien potente en términos de los análisis de los, el tipo de gráficas, el tipo de estadísticas que se pueden hacer. Entonces, Profe, pero como usted les decía, porque yo alcancé a escuchar que usted les decía, pero uno se tiene que concentrar en las soluciones y no en los sí, problemas. claro. Ujú, ¿Sí? Entonces, pues, ujú, busquen la solución, porque es que muy probablemente lo intentan una vez y no, por ejemplo, un estudiante me escribió, profe, es que no puedo, cuando se dio cuenta era que tenía que desbloquear unos bloqueos que tenía el en el computador. navegador y listo, Ujú, pudo. Pues en Entonces, mi caso, solución sí hay. ok, profe Edinson, buenas noches y profesora, nuevamente yo. ujú, Bueno, yo he intentado desde el día lunes y de hecho hoy estaba esperando a mi hija, que ella también es estudiante de la UNAD y pues también en la plataforma y todo este tema de herramientas, ellos tienen el chip más eh, vigente. Pero no, definitivamente mientras estábamos tomando acá la web, estaba ella intentándolo, digamos que imposible porque nos carga y nuevamente nos envía a la carpeta. Sí, yo sé que hay que sacar soluciones y pues muy seguramente voy a intentarlo descargar desde un computador en la oficina a ver si esto sí tiene compatibilidad. Pero pues sí les digo, ¿Qué sistema acá dejo. operativo es? Señor, ¿Qué sistema operativo es? en la que estábamos Opera, porque en el, Sí, es de Apple.
Sí, sí, señor. Entonces puede ser por esto. Sí, no ¿Sí? sé. Sí. Puede ser por Sí esto. puede ser, y me encantaría bajarla porque veo que es más práctico, pues es bien práctico y además pues no Mucho sobra más aprender sencillo. más. Sí, Y es Pero mucho más sencillo. Y muy importante, aprendan y descárguenlo y ténganlo en sus equipos porque cuando ustedes vayan a hacer su trabajo de grado, les sí. van a pedir que utilicen este programa para Ajá. todo el proceso estadístico que ustedes tienen que hacer. Entonces, Sí, y a sea, eso iba. sea la modalidad que sea, porque es que algunos dicen, no, yo voy a hacer diplomado. En diplomado los van a poner a hacer un trabajo donde tienen que hacer todo un proceso estadístico y adivine qué programa tienen que utilizar. SPSS, que es el más sencillo, porque hay otro que llama R, que es mucho más complejo. Más ¿Sí? complejo, sí, señor. Ujú. Entonces, vayan descargándolo. Un amigo que tengan ingenieros de sistemas, un amigo estadista que tengan, ellos tienen esos programas. Por ejemplo, el que yo tengo instalado en mi computador es porque un amigo que es matemático, él me hizo el favor y me lo descargó, porque pues como hacemos temas de investigación y todo eso, entonces él lo tiene. Preguntar, si no se puede por ese lado, pues preguntar de pronto a un amigo, acá todos tenemos conocidos, ¿sí? Ujú. Y esa persona no se va a poner brava porque le va a colaborar con la descarga de ese programa que es muy bueno y que lo van a requerir ahora y lo van a requerir después. Bien, muchas gracias, profe Dixon. Diana, cuéntanos. Diana, tienes levantada la mano. Aló, ¿No? ¿ahora sí? Sí, ahora sí, sí, señora. Gracias. Para la compañera que acaba de hablar, en la plataforma de IBM hay dos opciones, descargar para Windows 64 bit y descargar para Mac OS. De Ujú. pronto, si ella no ha mirado esto para descargar el de Mac. Sí, puede ser también ahí que, sí, sí recuerdo, pues porque es como les decía, es que yo ya tengo el sistema, el software en el computador, entonces pues no, por eso no hice el proceso, pero sí recuerdo que está para diferentes sistemas operativos. Bueno, perfecto, muchas gracias, Diana. vale, Carolina. Bien, o sea, en eso consiste la actividad individual. ¿De esta actividad individual hay alguna pregunta? O sea, ahí tenemos los tres ejercicios que hay que hacer. Quizá lo que ustedes más se demoren realmente es en descargar el software y que el software ya corra en el computador, pero realmente hacer estos tres ejercicios no se demoran mucho porque como vieron el software es bastante rápido. Y lo que hizo el profesor Edison tiene toda la razón. Miren, ustedes el acercamiento a este tipo de herramientas, pues claro, es para desarrollar competencias en ustedes, competencias de análisis, pero también lo que se busca es que ustedes ya estén listos, estén preparados para poder desarrollar sus trabajos de investigación del programa y a futuro, si piensan hacer maestría y demás, todas las investigaciones de tipo quanti y quali se manejan fundamentalmente con este software porque es uno de los más sencillos, como decía el profesor. Hay otros como R, por ejemplo, o como Python, que son un poco más complejos de manejar, que es, digamos, para minería de datos un poco más robusta, pero yo creo que para lo que se pretende en la especialización y específicamente aquí en el curso de proyectos de cooperación internacional, el SPSS pues es más que suficiente. ¿Listo? Bueno, entonces pasamos a la actividad grupal. La actividad grupal, en esta actividad grupal vamos a continuar con nuestro trabajo de ir armando ese proyecto de cooperación internacional para la comunidad de Palmitos, esa comunidad que estamos eh, analizando en nuestro escenario, en el aprendizaje basado en escenarios. Y entonces en esta actividad grupal lo que vamos a hacer es elaborar un documento que contenga el mapeo de acciones
y la matriz de marco lógico del proyecto. Aquí es donde va a estar todo el quid del asunto de nuestro proyecto de cooperación internacional, porque los cooperantes, las agencias de cooperación, en muchas oportunidades, lo digo por experiencia, no se leen el proyecto completo. ¿A qué le paran bolas? Al marco lógico, a cómo está armada la matriz de marco lógico y quizá la justificación. Y si hay relación entre esas dos y de pronto más o menos por ahí medio ver el árbol de problemas objetivos que tenga concordancia con el marco lógico, ya. O sea, ya se sabe si el proyecto realmente va a ser funcional o no. ¿Listo? Entonces, el marco lógico hay que entender que, ojo, no es el marco lógico no es solo una herramienta, es un enfoque metodológico, es un enfoque para formular proyectos y en ese sentido, este enfoque, digamos que está constituido de un pool de herramientas o varias herramientas. El enfoque del marco lógico es muy utilizado en la cooperación internacional. De hecho, pues es que no, creo que no puedo mencionar ninguna agencia que no utilice el enfoque de marco lógico. No se me viene en este momento ninguna a la cabeza, porque la mayoría lo utilizan porque tiene varias ventajas. Primero, el lenguaje es unificado. O sea, ustedes ahorita vamos a ver la estructura de la matriz. Eso hace que se unifique el lenguaje para todo el mundo. Entonces, que cuando hablamos de los involucrados, pues todos, tanto los que están formulando el proyecto como la agencia de cooperación, están entendiendo lo mismo sobre qué son los involucrados, sobre qué son los supuestos, sobre qué son los riesgos. ¿Listo? Brinda una estructura, entonces el marco lógico permite entender el proyecto desde unos pocos formatos, porque digamos que está constituido de algunos formatos, desde unos pocos formatos permite comprender la globalidad del proyecto, se enfoca en lo técnico, es muy puntual, o sea, el hecho de que esté armado sobre una matriz hace que el proponente, quien va a hacer la propuesta del proyecto, pues tenga que ser también muy concreto, que como se dice coloquialmente, no eche carreta, ¿cierto? Porque pues cuando uno se sienta a escribir puede que dé muchas vueltas sobre el mismo asunto. Acá, como tenemos un formato que hay que llenar, entonces pues la verdad, uno tiende a ser mucho más concreto. Y en un cuadro, en el cuadro que llamamos matriz de marco lógico, está expresado lo esencial del proyecto. Por eso es que es la metodología por excelencia de los proyectos de cooperación internacional. Les decía que aquí este enfoque está constituido de varios pasos o de varias herramientas. ¿Cuáles son estos pasos? El análisis de participación, el análisis de problemas, el análisis de objetivos, el análisis de alternativas y la matriz de planificación, que es la matriz de lo que llamamos la matriz de marco lógico. Entonces, el análisis de participación, en este análisis lo que hacemos, o en este esquema más bien, lo que hacemos es definir cuáles son los objetivos, quién es nuestra población, cuáles son las preguntas que va a responder, pues, al cual va a responder, perdón, cada uno de esos objetivos, y quiénes son los stakeholders, quiénes son los involucrados en el proyecto. Ese es el análisis de participación. Entonces, dentro de los objetivos, la idea es definir quién, es tener una visión precisa de quiénes son los que participan, pero no es solamente el involucrado directo, ¿cierto? Porque es que, digamos que a veces uno, en la formulación del proyecto, uno tiende a fijarse solamente en aquellos que son involucrados directos. Por ejemplo, si yo estoy formulando un proyecto de cooperación para una comunidad, para la descontaminación de un cuerpo hídrico, entonces pues yo pongo como mis participantes, ¿cierto? Mis involucrados a la comunidad. Pero, por ejemplo, ahí pueden estar
las comunidades aledañas, ¿cierto? Porque pues seguramente ellos no son los únicos que, o sea, no, donde está ubicado geográficamente el proyecto no son los únicos contaminantes, puede haber de otras zonas. Podemos tener empresas, por ejemplo, organizaciones que hagan algún tipo de contaminación a ese cuerpo hídrico. Entonces sobre esto hay que tratar de tener una mirada muy amplia. Quienes de pronto hayan estado en la web también, a quienes también están viendo gestión integral de proyectos, que ahí estoy como tutora, y que hablaba también de los análisis de involucrados. Mi invitación con esto siempre es tener la mirada amplia sobre todos los posibles participantes, porque tenemos beneficiarios directos, beneficiarios indirectos. Podemos tener personas o grupos perjudicados o que sean oponentes al proyecto. Uno diría, uy, pero para limpiar un cuerpo hídrico, un río, un riachuelo, pues ¿quién podría oponerse a eso? No sé, si la contaminación proviene de una empresa, proviene de una minera, pues ellos van a ser perjudicados, porque seguramente el limpiar esto involucrará que hay que atacar el problema de raíz. Y si parte del problema son esas organizaciones, pues ellos van a ser perjudicados por el proyecto. Entonces debemos tener por eso una mirada amplia de los participantes, ¿cierto? Entonces, para hacer este análisis de participación, definimos quién es quién en el proyecto, ¿cierto? Qué tipo de relación va a tener con el proyecto. A ellos a cada uno de esos grupos le vamos a preguntar, bueno, ¿qué? ¿Se va a beneficiar directamente? ¿Se va a beneficiar de una manera indirecta? ¿Se va a perjudicar? Pues porque eso, como les digo, nos permite tener la mirada amplia. Ese es digamos que el primer paso de este método de marco lógico. Luego tenemos el análisis de problemas y de objetivos. Aquí no me detengo porque esto ya lo hicimos. Si ustedes recuerdan, en el paso 2 del curso, creo que fue, sí, paso 2, hicimos nuestro árbol de problemas, nuestro árbol de objetivos. Entonces esta parte ya la tenemos, ya sabemos que esquematizamos causas, efectos, tenemos el problema central completamente determinado, y que articulado a esos problemas, pues vamos a definir nuestros objetivos, ¿cierto? Un objetivo general, objetivos específicos, unos fines, unas acciones. Luego viene el análisis de alternativas. Este análisis de alternativas, sí, acá esto sí lo vamos a desarrollar en esta guía específicamente. Vamos a hacer este es como el primer paso. Si ustedes se dan cuenta aquí, nos están pidiendo el mapeo de acciones, ¿cierto? Esa es la primera actividad que nos piden y corresponde a esto. Para poder hacer la matriz de alternativas, vamos a hacer el mapeo de acciones. ¿De dónde sale el mapeo de acciones? De su árbol de objetivos. Entonces, ojo, tenemos que retomar por allá nuestro trabajo del paso 2, donde hicimos nuestro árbol de objetivos. En ese árbol de objetivos nosotros definimos un objetivo general, definimos unos objetivos específicos, ¿cierto? O componentes, y después, y debajo de eso, unas acciones, ¿cierto? Entonces, todo eso va a ir acá, ¿cierto? Va a ir aquí en acciones, o sea, vamos a tener primero nuestro objetivo general, luego van a ir los objetivos específicos o componentes, luego vamos a tener las acciones, ahí, de ahí para abajo, ¿cierto? A cada uno de estos le vamos a definir los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que estamos asumiendo para que se cumpla ese objetivo general, específicos o esa acción? Aquí yo les pongo un ejemplo que nada tiene que ver con el proyecto, ¿cierto? Entonces, una acción concreta del proyecto que yo estoy formulando es construir una planta de tratamiento de aguas residuales para el municipio. Pero esa acción conlleva un riesgo, incluso varios riesgos. Tengo un riesgo ambiental, y es que esa planta de tratamiento me puede generar gases de efecto invernadero.
pero también tengo un riesgo social, y es que construir esa planta probablemente me va a generar un desplazamiento de la comunidad que esté aledaña a la planta de tratamiento, porque si se va a generar gases de efecto invernadero, pues puede que esa población que esté ahí se pueda ver afectada y esto va a generar un desplazamiento. Yo tengo que mirar cómo el proyecto plantea la solución a eso, ¿cierto? Y a cada acción también vamos a ponerle al frente los supuestos. ¿Qué debemos suponer nosotros como formuladores del proyecto que debe pasar para que se cumpla esa acción? Entonces, para construir esa planta de tratamiento, pues bueno, primero pues que hay que comprar todo lo correspondiente a la planta, ¿cierto? Entonces aquí hablamos de un monitor, bueno, que me va a medir los niveles de gases de efecto invernadero, que voy a contar con los trabajadores sociales que necesito para negociar con la comunidad, que voy a contar con el recurso necesario para la compra del terreno donde va a ir la planta de tratamiento, en fin, ¿cierto? Entonces yo tengo que poner aquí cuáles son los supuestos, porque esto es importante, porque es que el cooperante, la agencia, va a revisar estos supuestos para decir, venga a ver qué tan complejo o no, o sea, qué tan complejo va a ser el cumplimiento de ese objetivo. Si yo tengo que suponer muchas cosas, ¿cierto? Y sobre todo cosas que no dependen específicamente del equipo del proyecto, pues el proyecto se puede complicar. ¿Cierto? Si aquí yo, por ejemplo, si en los supuestos tengo que poner que tenemos que sentarnos a negociar con el grupo al margen de la ley que está generando la violencia en la comunidad, pues eso está como complicado, ¿cierto? De solucionar. Entonces, sí es muy importante poner los supuestos, todos los supuestos de estas acciones. Y luego tenemos la matriz de alternativas. Las matrices de alternativas, pues surge de la priorización de acciones. Entonces, en estas acciones, ¿cierto? Que tenemos nuestro objetivo general, específicos y acciones ya concreticas, yo voy a priorizar, ¿cierto? A decir, bueno, cuáles son las acciones más importantes, aquellas que de pronto por los supuestos, ¿cierto? Porque tienen menos supuestos o porque tienen menos riesgos, pues son como las más viables para empezar a desarrollar, ¿cierto? Entonces yo voy planteando aquí cuáles son esas alternativas, alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, y las voy a valorar. Esa valoración, esa valoración pues es muy subjetiva realmente, es una valoración que va un poco tomando en cuenta criterios como qué tan costoso es, la implementación, si hay financiamiento, el tiempo para la obtención de resultados, qué tan aceptada puede ser la alternativa por parte de la población afectada. Ya. La viabilidad técnica, ¿cierto? Entonces, yo le voy a dar unos criterios de valoración a esto. Esa escala de valoración la pone cada quien. O a veces la agencia de cooperación la puede poner, la puede indicar. Pero para el ejercicio nuestro de curso, ustedes le ponen la escala de valoración que quieran. Una valoración de 1 a 5, donde para cada uno de estos criterios, donde en el caso del primero, 1 son las acciones con mayores costos y 5 las de menores costos, y ahí ya ustedes, digamos que pues esto sí está muy a su criterio. Casi siempre no, más bien hay unas agencias que sí le dan a uno la tablita de valoraciones. Pues la he visto como en 1 o 2, pero pues normalmente uno es el que sustenta la valoración que le está dando a esas alternativas. ¿Listo? Y finalmente, la matriz de marco lógico, o sea, ¿qué vamos a desarrollar en la guía? El mapeo de acciones, la matriz de alternativas y la matriz de marco lógico. Perdón, la matriz de alternativas no está señalada, ya que no, es solamente el mapeo de acciones y la matriz de marco lógico. ¿Listo? Esto de la matriz de alternativas, pues es un
Es un segundo producto que surge de aquí del mapeo de acciones, pero para efectos de nuestra actividad vamos a hacer solamente este y de ahí pasamos a la matriz del marco lógico. En la matriz del marco lógico, entonces, nosotros, vamos a tener una matricita, un cuadrito de este estilo, donde tenemos fin, propósitos, componentes y acciones. ¿De dónde sale esto? De su árbol de objetivos. O sea, esta columna, esta primera columna, ustedes ya la tienen. Es solamente transcribir lo que pusieron ustedes en su árbol de objetivos de fines, propósitos. Aquí para efectos del ejemplo yo puse uno de cada uno, pero varios de ustedes pusieron, por ejemplo, 3 fines, 2 fines, propósitos tienen 1 o objetivo general 1 o 2, no sé. Componentes sí pueden tener varios y acciones seguramente tendrán, varias, ¿cierto? Entonces, esto es solamente transcribir de su árbol de objetivos. Lo que tienen que desarrollar son estas 3 columnas de acá. Indicadores. Para cada objetivo, ¿cierto? Fin, propósito, componentes y acciones. Para cada uno de estos, ustedes van a formular indicadores. Ojo, los indicadores se formulan normalmente como fórmulas matemáticas. Aquí, pues, hay varios ejemplos, o sea, yo a propósito puse varios ejemplos de indicadores que no necesariamente son fórmulas matemáticas, porque pues digamos que estos son tomados de casos reales de proyectos de cooperación. Pero la recomendación con los indicadores es que sean en lo posible fórmulas matemáticas. Por ejemplo, que si yo digo en mis objetivos, realizar talleres con la comunidad, talleres de educación sobre violencia de género, por decir cualquier cosa, hacer talleres, mi indicador, ¿cuál sería? Número de talleres realizados sobre número de talleres convocados, ¿cierto? Para saber, pues, cuál fue la efectividad de esa acción. Si yo digo que voy a, no sé, mi acción es implementar cambios en la, qué sé yo, en la en la ruta de atención, implementar cambios en la ruta de atención integral de la violencia, de casos de violencia intrafamiliar, por poner cualquier ejemplo. Entonces, los indicadores serían número de procesos modificados sobre número de procesos revisados, ¿cierto? Entonces, seguramente yo tuve que inicialmente revisar varios procesos, de esos, pues, finalmente, cuánto se modificó, ¿cierto? ¿Cuántos de estos se modificaron? Entonces, en lo posible, estos indicadores matemáticos. Medios de verificación. ¿Dónde voy a corroborar la información de estos indicadores? ¿Cierto? ¿Dónde corroboro la información? Los talleres. Los talleres que yo voy a convocar. Medio de verificación. Pues estos talleres se convocan por medio